Bien, buenas tardes estudiantes. Lo que nos reúne en este caso es el trabajo práctico de pasivos financieros, caso Los Bicicleteros S.A. Ustedes seguramente, pero vamos a hacer ya vieron en la teoría este tema, pero ¿qué son los pasivos financieros? Solamente para que podamos entrar en tema, el concepto de las partidas que integran el componente dice que las deudas bancarias y financieras representan saldos derivados de las actividades de financiación, producto de obtener a través del capital de tercero fondos para solventar el flujo de operaciones, ¿sí? O sea que son ingresos o préstamos que obtiene la empresa de terceros, ¿sí? Ya sean compañías financieras o ya sean entidades bancarias, ¿se entiende? Ahora, los resultados de esas actividades de financiación se incluyen en el estado de resultado a través de cuentas de intereses, diferencias de cambio, etc. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los objetivos del trabajo práctico? Primero, que el alumno logre identificar y analizar cuál es la naturaleza de cada una de las cuentas involucradas, identificar los respaldos registrales y documentales a los que deberá recurrir para auditar las mismas, evaluar qué relaciones de corresponder existen entre las cuentas involucradas y otras ya vistas en el desarrollo de vuestra auditoría. ¿Cuál es el vínculo entre ellas y qué procedimientos específicos aplicaría para satisfacerse de las partidas y cifras relacionadas? Vamos al planteo. La compañía Los Bicicleteros S.A. lo ha contratado a usted por primera vez para que realice la auditoría de sus estados contables que cierran el 31 del 12 del 2014. En la etapa de planificación, evaluación de las afirmaciones a analizar, selecciona la cuenta de préstamos dentro de los pasivos de la compañía y a su vez las cuentas de resultados relacionadas. El siguiente es el detalle de las mismas que surge del balance de sumas y saldo suministrado por la administración del ente a la fecha de corte referida precedentemente. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya lo estuvimos viendo en los prácticos anteriores. ¿Qué es lo que hace el auditor? Toma, ¿no es cierto?, lo primero que se le presenta, lo primero que él solicita es el balance de sumas, un juego de estados contables, pero antes el balance de sumas y saldo. Entonces, ¿qué tenemos en el balance de sumas y saldo? Vamos a auditar como auditores la cuenta préstamo, que asciende a 2.204.207. Las cuentas relacionadas, que son las cuentas de resultados, van a ser los intereses, 213.714, y la diferencia de cambio, 395.000. Estos datos surgen del balance de sumas y saldo, ¿sí? Como fueron pocas las transacciones ocurridas en el ejercicio, a vuestro requerimiento la gerencia financiera les suministra la planilla de líneas de financiación gestionadas y autorizadas. Esta planilla es la que le permite a dicha gerencia efectuar los controles y seguimientos necesarios definidos en los respectivos manuales organizacionales, ¿sí? Vemos. Las líneas en pesos argentinos fueron otorgadas por el Banco de la Cadena de la Felicidad y la línea en dólares estadounidenses por la entidad financiera Fondos Buitres y Compañía, entidad de que usted ha circularizado para solicitar información respecto de estos pasivos. Entonces nosotros acá, ¿qué nos presenta la gerencia financiera a nosotros que somos los auditores? O a usted que es el auditor. Las 4 líneas de crédito o de préstamo, perdón, tomadas, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las de pesos argentinos que fueron otorgadas por el Banco de la Cadena de la Felicidad y tenemos una sola línea de préstamo que la tomó del Banco Fondos Buitres y Compañía? ¿Cuánto tomó? $200. Ustedes presten atención en esta planilla que es con la que vamos a desarrollar o con la que ustedes van a aplicar el procedimiento de comprobaciones matemáticas y van a recalcular tanto los intereses como los préstamos, ¿sí? O cuál es el pasivo al cierre del ejercicio. Tengan en cuenta que nosotros estamos haciendo auditoría, ¿no sé tú?, una auditoría externa de estados contables en este caso. ¿Qué es lo que vamos a validar? Tenemos que validar que estos saldos al cierre del ejercicio sean
estén correctamente evaluados, expuestos, sean válidos, ¿sí? Y todo lo que ustedes estuvieron viendo durante todo el transcurso de la materia. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que validar que aplicando los procedimientos, como auditor, llegamos a esos saldos. Y si no llegamos a esos saldos, ¿cuáles son los ajustes propuestos que le vamos a realizar al ente para que las cuentas estén adecuadamente evaluadas y expuestas? ¿Se entiende? Bien. Entonces, nosotros tenemos que la fecha de acreditación, el importe, la moneda, peso argentino, cuál es la tasa de interés que cobra, que es un 27%, por ejemplo, cuándo vence ese préstamo, o sea, que cuando la empresa lo tendrá que cancelar ese pasivo, está acá, 11 de marzo de 2015, el pago de intereses en el primer caso, por ejemplo, va a ser al vencimiento. ¿Al vencimiento de qué? Al vencimiento del préstamo, que va a ser el 11 de marzo de 2015. Y acá tenemos la garantía, que es aval de los socios. Y así con todas las otras líneas de crédito, que las vamos a ver con mayor detenimiento en el desarrollo del trabajo práctico. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Continuamos. Tenemos otros datos. Habiendo verificado que existe una línea de crédito en moneda extranjera, dólar estadounidense, obtiene de la base de datos del Banco de la Nación Argentina las cotizaciones a la fecha que seguidamente se indica. Ustedes entran en la página web del Banco Nación y tienen cómo consultar en forma histórica, ¿no es cierto?, las cotizaciones, tanto la del tipo comprador como la del tipo vendedor. Por eso es que les dan este dato importante. Usted ya realizó todas estas tareas, todas estas fechas, que ya vamos a ver por qué tenemos tantas fechas, ya van a ver el tipo de cambio comprador y el tipo de cambio vendedor, ¿sí? Acá lo que dice que usted, auditor, obtiene de la base de datos del Banco Nación las cotizaciones a las fechas que seguidamente se indican, ¿sí? Bien. Ustedes ya vimos, ¿verdad?, que tenemos una línea de crédito en dólares estadounidenses que son $200.000 a una tasa del 8%. El vencimiento es el 3 del 7 del 2015, o sea que es en el ejercicio siguiente. Pero ¿cuándo se pagan los intereses? Cada 180 días, ¿me entienden? Y los intereses están en dólares, pero a ver, están en dólares los intereses, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a registrar? Hay que registrarlos al tipo de cambio de la moneda nominal, es decir, en pesos argentinos, ¿sí? Entonces, cada 180 días habrá que ver qué tipo de cambio le corresponde para poder exponerlo y registrarlo en pesos argentinos. ¿Se entiende? Bien, continuamos. Asimismo, verifica a partir de los mayores de las cuentas, intereses y diferencia de cambio que a las mismas solo fueron imputados cargos derivados exclusivamente de las líneas de crédito incluidas en la planilla suministrada. Es decir, que los préstamos solamente son los que nos están informando en esta línea de crédito y tanto los intereses que se envían, ¿no es cierto?, a la cuenta de pérdida, corresponden a estas líneas de crédito y la diferencia de cambio corresponderá a la línea de crédito número 2, que es de $200.000, ¿sí? Bueno, toda esta información que a nosotros, auditores, nos va a permitir aplicar los procedimientos. Obviamente, ¿verdad?, que el primer procedimiento que se va a aplicar es el de la obtención de confirmación directa de terceros, ¿sí? Ok, ¿qué se les pide que indique? Primero, ¿qué información es la que le requerirá al banco de cada una de las líneas de crédito y que deberá detallar al redactar el texto de la confirmación enviada? 2. ¿Qué procedimientos de auditorías adicionales ha aplicado? 3. ¿Cómo deberían ser expuestas en los estados contables, identificando en qué estado básico y en qué información complementaria las deudas y cuentas de resultados respectivas? 4. Verifique si los saldos de las cuentas están valuados de acuerdo a las normas contables profesionales. De corresponder, proponga los ajustes que estime correspondan, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer como auditores es aplicar el procedimiento de obtención de confirmación directa de terceros, ¿sí? Es decir, le vamos a enviar a los bancos. En primer lugar, nosotros ya tenemos los nombres de los bancos
de donde se obtuvo las líneas de préstamo, ¿no es cierto? Que es el Banco de la Cadena de la Felicidad y el Banco Fondos Buitres y Compañía. Sin embargo, si el ente tuviera otros bancos, también habrá que circularizarlo. ¿Para qué? Para obtener respuesta directamente del banco de que no se tiene préstamos financieros en otras entidades que no son las que no son las que nos indica la empresa. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué información es la que le requerirá al banco? Nosotros tenemos lo siguiente. ¿Qué le vamos a requerir? El importe original del préstamo, cuál es la moneda de contratación, si es en pesos argentinos, si es en dólares, en euros, cuál es la fecha de acreditación, es decir, cuándo se acreditó ese préstamo, la tasa aplicable, el método de amortización, la existencia de una garantía asociada, la fecha de cancelación del préstamo, el costo de otorgamiento y similares. Toda esta es la información que se necesita solicitar al banco para que el auditor pueda realizar los recálculos, las comprobaciones matemáticas. ¿Se entiende? Bien. Ahora dice, ¿qué procedimientos de auditoría adicionales ha aplicado? Ya ustedes cuando fueron leyendo, ¿no es cierto?, el trabajo práctico, ya seguramente se fueron dando cuenta o viendo o observando cuáles son los procedimientos que se fueron aplicando. El primero, obviamente, que el primer procedimiento que se va a aplicar es el de la obtención de confirmación directa de tercero, ¿sí? Bien, que ya lo nombramos anteriormente. El segundo procedimiento es la revisión de la correlación entre registros contables y la documentación comprobatoria. ¿Qué les quiero mostrar acá? Nosotros, como auditores, no solamente le vamos a pedir balance, sumas y saldos, sino también los mayores contables, ¿verdad? Los mayores contables, ¿de qué cuenta? De los préstamos, de los intereses, de las diferencias de cambio, que son las que estamos auditando. Pero, ¿cómo vamos a validar? Lo que nosotros tenemos que ver es la documentación comprobatoria de esos registros contables, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a ver la acreditación del préstamo, vamos a validar, ¿no es cierto?, que este préstamo, por ejemplo, que el préstamo de 350.000 pesos se haya acreditado el 12 de marzo de 2014. ¿Qué elemento le vamos a pedir? Nosotros vamos a ver seguramente en el mayor de la cuenta préstamo esta acreditación. ¿Cómo validamos esta acreditación? Con el resumen o el extracto bancario, donde nosotros vemos que en esa fecha se acreditó ese importe que está reflejado en la contabilidad. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Bien. Todos estos son procedimientos que vamos a realizar además de la obtención de la confirmación directa de terceros. ¿Se entiende, verdad? Bien. Ahora, ¿qué otra documentación vamos a obtener? Y bueno, vamos a obtener las liquidaciones efectuadas por los bancos al momento de la acreditación de los mismos, ¿sí? Bien, vamos a verificar con los resúmenes de banco para observar las acreditaciones de los fondos resultantes de las líneas de crédito y también vamos a ver el débito de los importes de intereses, gastos y de las cancelaciones respectivas liquidadas por esas entidades. ¿Se entiende? Es fundamental entonces tener bien en claro cuál es la documentación de respaldo, ¿sí?, con la que vamos a validar estas líneas de crédito. Por eso el siguiente procedimiento es revisión de la correlación entre registros contables y la documentación comprobatoria. ¿Se entiende? Comprobaciones matemáticas es lo que vamos a realizar ahora en el desarrollo del trabajo práctico. El auditor va a hacer recálculo, por eso es tan importante la información que se requiere al banco, el importe original del préstamo, la moneda de contratación, cuál fue la fecha de acreditación, el método de amortización, la tasa aplicable, ¿sí?, la fecha de cancelación, porque con todos estos datos el auditor va a aplicar los procedimientos, por ejemplo, comprobaciones matemáticas, ¿sí? Examen de documentos importantes. ¿A qué nos referimos con examen de documentos importantes? El auditor
va a tener que validar, ¿no es cierto?, que esas líneas de crédito que estamos por auditar realmente estén autorizadas. ¿Y dónde? ¿Qué es lo que va a revisar? Seguramente va a tener que ir, ¿no es cierto?, a las actas de directorios en donde estén autorizadas tomar estos préstamos, ¿me entienden? A eso hace referencia cuando decimos, ¿no es cierto?, examen de la documentación de documentos importantes. ¿De qué documentos? De las actas de directorio, en donde estén las autorizaciones por la gestión de las líneas de crédito. ¿Me siguen? Continuemos. Bien. Preguntas a funcionarios y empleados del ente. ¿Por qué yo les puse o por qué tenemos este procedimiento? Porque ustedes, ¿no es cierto?, obtuvieron del gerente financiero, ¿sí?, de la gerencia financiera, una planilla de financiación gestionada y autorizada. Seguramente tuvieron preguntando a este funcionario cuáles son, ¿no es cierto?, las líneas de crédito obtenidas, de qué bancos, ¿sí? Por eso se aplica este procedimiento. Y el procedimiento carta de gerencia, que obviamente la RT 37 la nombra como obtención de una confirmación escrita de la dirección del ente de las explicaciones e informaciones suministradas. ¿Por qué es tan importante este procedimiento cuando nosotros vamos a analizar los pasivos financieros? Porque ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que a través de la consulta del Banco Central de la República Argentina se puede obtener cuáles son las entidades bancarias con las que opera el ente. Pero las entidades bancarias que están en la Argentina, no así en el exterior. En el exterior, para que deslindar responsabilidad, ¿no es cierto?, el auditor necesita una afirmación o una manifestación de la gerencia que las entidades bancarias con las que opera en el exterior es, en este caso, solamente fondos buitre y compañía. Porque no tenemos otra manera de validar que existen otros bancos, ¿me entienden? Solamente con la aplicación de este procedimiento que es carta de la gerencia. ¿Se entiende? Muy bien. El punto 3 dice, ¿cómo deberían ser expuestas en los estados contables las deudas y cuentas de resultados respectivas? Bien, acá tenemos entonces, se separa cómo van a estar expuestas en nota los estados contables, en los anexos de activos y pasivos en moneda extranjera, en el cuerpo del estado de situación patrimonial, en el cuerpo del estado de resultado y en el cuerpo del estado de efectivo, ¿no?, de flujo de efectivo. Nosotros vemos que en el cuerpo del estado de situación patrimonial va a estar dentro de los pasivos corrientes. No existen pasivos no corrientes en este caso. Indicar el importe total resultante de la nota indicada en 311. Es decir, nosotros lo vamos a tener en el estado de situación patrimonial, ¿dónde? En la parte del pasivo, en pasivos corrientes, ¿sí? Y va a estar referenciada a una nota. Esa nota me va a decir cómo va a estar compuesta las deudas al cierre de los préstamos, ¿sí? Bien. Seguimos. En el cuerpo del estado de resultado va a estar dentro de los resultados financieros indicando el importe total resultante de la nota indicada en 312. O sea, que vamos a tener en una sola línea, por ejemplo, los resultados financieros. ¿Dónde va a estar la composición de ese monto que está en el estado de resultado? En una nota a los estados contables que va a ser composición de los resultados financieros, es decir, las diferencias de cambio más los intereses. ¿Se entiende? Bien. Ahora, en el cuerpo del estado de flujo de efectivo, dentro de las justificaciones de las variaciones netas del efectivo, intereses ganados y perdidos devengados en el ejercicio, dentro de las causas originadas por las actividades de financiación. ¿Sí? Bien. En las notas de los estados contables, además, se tiene que hacer mención de los bienes en garantía. O sea, cuáles son aquellos bienes que están en garantía, detalles de los mismos y el aval de los socios. ¿Me siguen? Y obviamente que en anexos están los, en este caso que nosotros estamos auditando el pasivo de moneda extranjera, va a haber
un anexo, que es un cuadro normalmente en donde se describe el pasivo préstamo, identificando el tipo de moneda extranjera, indicando la cantidad de la misma, el tipo de cambio utilizado y el importe en peso de moneda de curso legal resultante. No solamente del préstamo, sino también de los intereses, que nosotros vamos a recalcular primero en dólares estadounidenses y luego cuál es su conversión o cuál fue el tipo de cambio utilizado para convertirlo a moneda de curso legal, pesos argentinos. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Y el punto 4 es, verifique si los saldos de las cuentas están valuados de acuerdo a las normas contables y profesionales. De corresponder, proponga los ajustes que estima correspondan. ¿Me siguen acá? Bien. Para esto nosotros vamos a ver, yo se los voy a presentar en un Excel. Entonces, vamos a dejar de compartir la pantalla y nos vamos a ir a desarrollar el trabajo práctico en el Excel para que ustedes puedan ver cómo se hacen los cálculos, ¿sí? Bien. Entonces yo les voy a pedir que ustedes me sigan con el trabajo práctico, ¿sí? Con el planteo, ¿bien? Entonces acá, ¿qué es importante? La fecha de cierre del ejercicio es el 31 del 12 del 2014, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo de pasivos e intereses en moneda nacional y el cálculo de pasivos e intereses en moneda extranjera, ¿sí? Lo vamos a separar en dos análisis a este trabajo. Entonces nosotros vamos a tomar todo este dato que tenemos acá, ¿sí? Cuando estamos en el cálculo de pasivos e intereses en moneda nacional, la tomamos ¿de dónde? De la información, ¿no es cierto?, que nos dio la empresa, ¿sí? Bien, recuerden que teníamos 4 líneas de préstamo. La 2 era la que en moneda extranjera, que la tomábamos, que la empresa la tomó de Fondos Buitre y Compañía. Y la primera, la tercera y la cuarta línea de préstamo la tomó del Banco de la Cadena de la Felicidad. Todos estos datos nosotros los obtuvimos de las indagaciones que le hicimos a la gerencia financiera, ¿m? Y que luego obviamente lo confirmamos con la obtención de la circular enviada por el banco. Bueno, entonces todo esto nosotros ya confirmamos, ya la fecha de acreditación es el 12 de marzo del 2014. En este caso, 350.000 pesos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al resumen bancario, vamos a ver si en estas fechas que dicen se acreditaron estos importes. Lo mismo en el 1 del 4 del 2014, el 1 del 10 del 2014. Vamos a ver que realmente estén acreditados, que ese haya sido el importe acreditado por el banco, ¿verdad? Y lo vamos a validar también con la liquidación que nos informa el banco. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. Tenemos moneda pesos argentinos. ¿Cuál es la tasa anual? La tasa aplicable es el 27% en el caso de la primera línea de préstamo, 19% en la segunda línea de préstamo y el 19% en la cuarta línea de préstamo. Esta es la tercera línea de préstamo. Y acá tenemos el vencimiento. ¿Cuándo vence este préstamo? El primero que estamos analizando, el 11 de marzo del 2015, es decir, en el ejercicio siguiente. El segundo ya venció, o sea que habrá que ver si realmente se pagó o no en la fecha del vencimiento, y así, y en la tercera, la cuarta línea de préstamo es el 31 de marzo del 2015. Bueno, vamos a analizar uno por uno, ¿sí? Comencemos con la primera línea de crédito. Vemos. Validamos todos estos datos con la circular que recibimos del banco. Vamos a ver que los 350.000 pesos realmente fue lo que se acreditó en esa fecha en el resumen bancario. Pesos argentinos, la tasa anual 27%, vence el 11 de marzo del 2015. ¿Sí? ¿Cuándo vencen los intereses? Al vencimiento del préstamo. El préstamo vence el 11 de marzo del 2015. Pero ¿qué es lo que pasa? Se devengaron intereses al cierre del ejercicio, es decir, que existen intereses perdidos, ¿sí?, al cierre del ejercicio que lo tenemos que registrar, que están registrados en la contabilidad,
y que nosotros tenemos que empezar a recalcular si están bien calculados esos intereses. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Porque acá están los cálculos del auditor. Bien, vamos a calcular cuántos días, porque recuerden que nosotros tenemos que recalcular los intereses, entonces nosotros necesitamos los días, saber cuántos días transcurrieron para aplicar, ¿no es cierto?, la base de cálculo del interés. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bien, nosotros decimos, ¿cuántos días hay, verdad? Desde la fecha de acreditación, que desde el 11 de marzo, 12 de marzo de 2014, hasta el 31 del 12 de 2014. 294 días. Entonces yo se los muestro. Hacemos desde el 12 de marzo hasta el 31 del 12 de 2014, tenemos 294 días. ¿Sí? Bien. ¿Cómo calculamos el interés? Bien, decimos, el interés se calcula, ¿no es cierto?, el capital, que son los 350.000, por la tasa anual, que son el 27%, por los días transcurridos, que son 294, los días transcurridos, ¿a qué fecha? Al 31 del 12 del 2014, ¿me entienden? Bien, dividido 365 días. ¿Cuánto me da? 76.117,81. Bien, ¿cuál va a ser el pasivo al cierre? El pasivo al cierre acá va a estar formado por el préstamo, que son los 350.000, más estos intereses devengados al cierre del ejercicio, ¿sí? Entonces el pasivo al 31 del 12 del 2014, por la primera línea de préstamo, se adeuda, la empresa adeuda 426.117,81. ¿Me siguen? Bien. Vamos con la segunda, la tercera línea de crédito, que es de la cadena de la felicidad. Se acreditó el 1 del 4 del 2014, ¿cuánto? 80.000 pesos argentinos, ¿sí? La tasa anual es el del 19%, el vencimiento de este préstamo fue el 30 del 9 del 2014. Ojo acá, porque ustedes como auditores, ¿qué es lo que vamos a tener que validar? No solamente que vamos a recalcular los intereses como lo que vamos a hacer ahora, sino que también vamos a tener que observar, ¿no es cierto?, en el resumen bancario el débito, o sea, que se haya cancelado el capital y los intereses, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener que verificar también en el extracto bancario, ¿me entienden? Bueno, entonces, ¿en qué fecha? Al 39 del 2014. Quiere decir que nosotros vamos a hacer, porque acá los intereses al vencimiento ¿qué? Al vencimiento del crédito, ¿sí? Bueno, ¿cuántos días transcurrieron desde el 1 del 4 del 2014 al 30 del 9 del 2014? ¿Sí? ¿Cuántos días transcurrieron? 182 días. ¿Sí? Yo acá les muestro cuál es la diferencia, cómo hago el cálculo de los días. Son 182 días. Bien, calculamos entonces, son el capital 80.000 por la tasa 19%, por los días transcurridos, dividido 365 días, tenemos 7.579,18. Ese es el interés del periodo, ¿me entienden? O sea, eso es lo que nosotros, o lo que la contabilidad registró y debió enviar a pérdida, ¿sí? Que ya, además, ya lo pagó, por lo tanto, no existe en esta línea de préstamo un pasivo al cierre, porque ya lo canceló y ustedes también, como auditores, ya validaron o verificaron esta información, ¿dónde? En el extracto bancario, ¿me entienden? Bueno, continuemos. Vamos con esta línea de crédito, la 4. El 1 del 10 del 2014 obtuvo 80.000 pesos argentinos a una tasa del 19% y el vencimiento es el 31 de marzo del 2015, es decir, en el ejercicio siguiente. Sin embargo, hay que devengar los intereses y mandar a pérdida la porción que corresponda a este ejercicio, ¿sí? ¿Cómo lo vemos? Entonces, ¿cuánto transcurrió? ¿Desde qué fecha? Desde el 1 del 10 del 2014 hasta el 31 del 12 del 2014. Transcurrieron 91 días, ¿sí? Por lo tanto, la porción de intereses que se mandó a pérdida a resultado fue los 80.000 por la tasa 19% por los días dividido 365 me da 3.789,59.
¿sí? Ahora, ¿cuál es el pasivo al cierre? El pasivo al cierre va a ser los 80.000 más los intereses del periodo, ¿sí? Nos da 509.900, acá me da 83.789,59 y la sumatoria del pasivo al cierre en pesos argentinos es 509.907,40. Y los intereses del periodo, o sea, los intereses perdidos que se mandaron a resultados, son 87.486,58. Esto en principio es lo que calculó el auditor, ¿me entienden? Que en principio debiera coincidir con la contabilidad. Si no coincide, habrá que proponer un asiento de ajuste, ¿sí? Pero acá hicimos una parte, por eso no nos va a coincidir. Tenemos que continuar avanzando con la línea de crédito en moneda extranjera. Cálculo de pasivos e intereses en moneda extranjera. Bien, nosotros tenemos la línea de préstamo que obtuvimos, es la línea número 2. ¿De qué banco? Fondo Buitre y compañía. La fecha de acreditación fue el 4 de julio del 2013. La empresa obtuvo $200.000 estadounidenses a una tasa anual del 8% en dólares. El vencimiento de este préstamo es el 3 del 7 del 2015, es decir, en el ejercicio siguiente al que estamos auditando. Los intereses vencen cada 180 días, ¿sí? Y la garantía es hipoteca sobre el inmueble. Bien, ¿qué es lo que tenemos que calcular nosotros? ¿Cuál va a ser el interés del periodo, ¿no es cierto? Lo que se envió o lo que registró como pérdida a la compañía, ¿sí? ¿Para qué? Para saber, ¿no es cierto?, cuánto es el pasivo al cierre y cuánto va a tener de pasivo en dólares convertido al tipo de cambio vendedor, para que, cómo se expone ese pasivo al cierre en pesos argentinos. Bien, ¿qué hacemos? Vean, observen este detalle. Esto se acreditó, estos $200, se acreditó el 4 de julio del 2013, ¿verdad? $200.000, ¿sí? Bueno, Fondo Buitre y compañía. Que esto puede ser un banco que puede estar dentro del país o puede estar fuera del país, ¿sí? Bueno, $200.000 le prestó este banco. Miren acá, presten atención un ratito. El 4 del 7 del 2013 es cuando se acredita los $200.000. Entonces, en el resumen bancario, otra vez vamos a validar que realmente ingresaron estos $200.000, a qué tipo de cambio, vamos a ver la liquidación del banco, etcétera, etcétera. Bueno, vence el 3 del 7. Quiere decir que nosotros, la empresa, adquirió esta deuda en el ejercicio anterior, en el 2013. ¿Por qué les observo esta fecha? Porque fíjense, los intereses vencen cada 180 días. Es importante, miren acá, les voy a mostrar una línea de tiempo. El 4 del 7 del 2013, miren, es cuando se acreditaron los $200.000, pero los intereses vencen cada 180 días. Entonces, acá, el primer pago de intereses se realiza cada 180 días. Desde el 4 de julio de 2013 al 31 de 12 de 2013 pasaron los 180 días. Por lo tanto, en el ejercicio anterior ya se realizó el pago de los primeros intereses, ¿se entiende? Ahora, el segundo pago van a ser 180 días. ¿Desde cuándo? Desde el primer pago, es decir, desde el 31 del 12 del 2013, 180 días cae 29 del 6 del 2014. Entonces acá, ¿no es cierto?, se realizó el segundo pago de intereses en donde vamos a obtener, ¿no es cierto?, vamos a recalcular cuántos son los intereses devengados a esta fecha. Ahora bien, de esta fecha, el tercer pago de intereses corresponde cada 180 días. Por lo tanto, los 180 días van a caer el 26 del 12 del 2014. ¿Sí? ¿Y qué más? Ahora bien, nosotros estamos al 31 del 12 del 2014. Si bien
no se realizó, no llegamos a los 180 días, ¿verdad?, desde el tercer pago, pero sí se devengaron estos intereses que sí los tienen que haber registrado o mandado a pérdida, ¿me entienden? Son 5 días. Este razonamiento es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a recalcular todos estos intereses hasta el 31 del 12 del 2014, lo vamos a luego aplicar el tipo de cambio que corresponda según las normas técnicas profesionales, según el RT 17, y vamos a validar que estén bien calculados. Bien, con esta explicación vamos a calcular. Entonces nosotros tenemos el primer pago de intereses, que es a 180 días, recién lo vimos, es el 31 del 12 del 2013, no lo vamos a tener en cuenta, lo podemos ver, ¿verdad? Corresponde al ejercicio anterior, ¿sí? Podemos recalcularlo y validar, ¿no es cierto?, en una primera auditoría, ¿sí?, que realmente esté correctamente calculado, ¿sí? Si ustedes quieren validar los saldos al inicio. Bueno, bien. El segundo pago de interés es a 180 días del primero, o sea que es el 29 de junio del 2014. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en el trabajo práctico que el auditor tomó de la base de datos del Banco de la Nación Argentina las diferentes cotizaciones? Si ustedes van al cuadro, en otros datos, que es en el punto 1, van a ver que tienen una fecha de que el auditor elaboró y que dice la fecha 29 de junio de 2014 y tiene dos tipos de cambio, el comprador y el vendedor. Ahora bien, vamos a ver, 29 de junio del 2014 correspondió el segundo pago de intereses, ¿sí? Ese día nosotros vamos a calcular, ¿cómo vamos a calcular el interés? Bien, vamos a calcular que son los 200.000 por la tasa, que es anual, que es el 8%, ¿sí?, por 180 días, dividido 365 días. Me da 7.890,41 intereses en dólares, ¿sí? Ahora bien, recuerden que los estados contables tienen que estar expuestos en pesos argentinos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el tipo de cambio que se va a utilizar? Por RT 17, en el caso de los pasivos, ¿no es cierto?, en dólares, se toma el tipo de cambio vendedor, y en el caso de los activos en dólares, el tipo de cambio comprador, ¿se acuerdan? Bien, entonces nos vamos a esta fecha, 29 del 6 del 2014, y tenemos dos tipos de cambio. El que vamos a tomar es el tipo de cambio vendedor, que es 8,16. Multiplicamos los 7.890,41 dólares por 8,16, nos da 64.385,75. Como observaciones podemos poner pagado, ¿sí? Este sería el segundo pago de intereses. Vamos al tercer pago de intereses. Es a 180 días del segundo pago, ¿se acuerdan? El tercer pago va a ser a 180 días del segundo pago, o sea que contamos desde el 29 del 6 de 2014, 180 días son 26 del 12 del 2014, ¿me entienden? Bueno, 26 del 12 del 2014, ok. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a recalcular, entonces decimos, 26 del 12 del 2014, el cálculo es exactamente el mismo, fíjense. Tenemos 200.000 por el 8% por 180 días dividido 365 días. Nos da 7.890,41. ¿Qué va a cambiar acá? Va a cambiar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos que estos intereses se pagaron el 26 del 12 del 2014. Nos vamos entonces a los tipos de cambio del Banco Nación de la República, del Banco de Nación Argentina, y tenemos el dato del 26 del 12 del 2014. ¿Cuál fue el tipo de cambio que vamos a utilizar? El tipo de cambio vendedor es 8,56. Entonces hacemos 7.890,41 por 8,56 me da 67.541,92. ¿Qué vamos a poner en observaciones? Pagado. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Muy bien.
Vamos de nuevo y tenemos que desde el 26 del 12 del 2014 al 31 del 12 del 2014 tenemos 5 días que han transcurrido. ¿Mm? O sea que están devengados estos intereses y también tenemos que calcular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Acá el primer pago pagó los intereses el 31. El segundo tramo pagó el 29 del 6. Y el tercer pago lo hizo el 26 del 12 del 2014. Al 31 del 12 del 2014 tenemos devengado una porción de intereses que es el pasivo, que también corresponde un pasivo, ¿sí? Al 31 del 12. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, al 31 del 12 del 2014 tenemos los 200.000 por el 8% por 5 días dividido 365 días. Esto me da 219,18 dólares. ¿A qué tipo de cambio? Nos vamos a la tabla que elaboramos como auditor y decimos que el tipo de cambio al 31 del 12 del 2014 es 8,56. Entonces multiplicamos y decimos 219,18 por 8,56 me da 1876,16. En observaciones es a pagar, esa porción está devengada, ¿me entienden? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Sumamos y decimos, bueno, los intereses en pesos argentinos que corresponden a esta línea de crédito es 133.803,84. Por lo tanto, en este cuadro, ¿no es cierto?, en cálculo del auditor vamos a poner intereses del periodo en pesos, 133.803,84, que es lo que se mandó a resultado, ¿me entienden? Bien, ahora, ¿cuál es el pasivo, ¿sí?, al cierre en dólares? Van a ser los 200.000 que son, los 200.000 que son los que están acreditados, más estos intereses que yo les contaba, que son de 5 días, ¿se acuerdan? ¿Dónde lo veíamos? Más los 219,18, ¿sí? Entonces, acá se los muestro. De nuevo, hacemos, son los 200.000 más los, no los puedo agarrar, ahora se los agarro, más los 219,18. Me da 200.219,18. ¿A qué tipo de cambio? Y el tipo de cambio va a ser 8,56. ¿De dónde sacamos ese dato? Otra vez nos vamos al cuadro que obtuvimos, que el tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina al 31 de 12 del 2014, 8,56 tipo de cambio vendedor. Multiplicamos y hacemos los 200.000, 219,18 por los 8,56 me da 1.713.876,16. ¿Se entendió? Entonces, por un lado tenemos los intereses del periodo en peso y por otro lado el pasivo al cierre en peso. ¿Pero de qué? Solamente de esta línea de crédito, ¿sí? Perdón, de esta línea de préstamo, 200.000. ¿Estamos? Bien. Ahora sí, ¿qué vamos a calcular ahora? Vamos a calcular las diferencias de cambio, porque también hasta ahí nosotros tenemos como datos, ¿no es cierto? Ya terminamos de calcular los intereses, miren, tenemos los intereses, ¿sí? Ya podemos empezar a hacer los intereses, son los 87.000 más los 133.000, tenemos este dato, vamos a ver cuánto es el pasivo al cierre, sumamos, más esto, y tenemos estos datos, que ahora vamos a comparar con lo que dice la contabilidad. Pero antes, como ya analizamos la cuenta de préstamos, ya analizamos la cuenta de intereses, que es de resultado negativo, vamos a validar la cuenta de diferencias de cambio, ¿sí? Bueno, vamos a las diferencias de cambio. Tenemos el pasivo en dólares al 31 del 12 del 2013 eran 200.000 dólares. El tipo de cambio vendedor es 6,525, que lo obtenemos de la tabla que les hablaba recién, ¿sí? Bueno, 6,525. Entonces tenemos el pasivo al 31 del 12 del 2013, lo tenemos valuado en 1.305.000. Bien, pero al 31 del 12 del 2014, ese crédito, ese préstamo va a estar valuado a otra tasa, a otro tipo de cambio, por lo tanto,
la deuda aumenta, el préstamo aumenta por efecto, ¿no es cierto?, de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera. En este caso, nos va a dar 1.712.000, ¿sí? ¿Cuánto es la diferencia de cambio? ¿Sí? Tenemos que la diferencia de cambio al 31 del 12 del 2014 es de 407.000. Eso que es una pérdida, ¿verdad?, la diferencia de cambio. Miren, porque aparte estamos en un préstamo, o sea que se aumenta el valor de esa deuda, de ese pasivo, por efecto de la diferencia de cambio en 407.000 pesos, ¿sí? Vamos a ver la determinación de las diferencias según auditoría. Tenemos, según contabilidad, por eso les digo, vuelvan a tomar el planteo y nos vamos, cuando leíamos la introducción, en donde nos decía que la empresa nos suministraba el balance de sumas y saldos, de donde obtuvimos todos estos saldos. Préstamos, 2.204.207. Intereses, una cuenta de resultado negativo, 213.714. Y la diferencia de cambio, 395.000. Ahora, según auditoría, ¿qué calculó? Los préstamos, 2.223.783,56. ¿Se acuerdan que hicimos nosotros acá, cuando yo les mostraba más arriba? Les decía, bueno, veamos, ¿qué sumamos? Sumamos el pasivo al cierre, los 509.907,40, más el pasivo al cierre, que son los 200.000 más los 219 convertido al tipo de cambio vendedor, 1.713.876. La suma de estos dos, ¿se acuerdan que lo hicimos? ¿Sí? Me da 2.223.683,56. Fíjense, si nos fijamos, no me coinciden. Miren, cuando estamos haciendo este cuadrito, ¿ven? No coinciden. Tenemos una diferencia entre lo que dice contabilidad y lo que dice auditoría, ¿por cuánto? Por 19.576,56. ¿Sí? Vamos con los intereses. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Vamos con los intereses. Los intereses, según contabilidad, 213.714. Pero según auditoría es 221.290,41. ¿De dónde sale este importe? Del cálculo que ya hicimos nosotros, de las comprobaciones matemáticas, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos los 87.486,58 más los 133.803,84. Eso me da, ¿sí?, 221.290,41. Nos vamos y nos dice 221.290,41. Entonces acá también tenemos una diferencia entre lo que registrado por la contabilidad con lo registrado por auditoría o con lo determinado por auditoría por 7.576,41. ¿Sí? Bien. Con la diferencia de cambio también tenemos una diferencia. ¿Por cuánto? Por 12.000, porque según la contabilidad teníamos 395.000, pero auditoría, acá tenemos el cálculo, determinó 407.000. ¿Sí? O sea que existen estas diferencias. Por lo tanto, con estas diferencias lo que se hace, auditoría o el ajuste propuesto por auditoría va a ser intereses. Si ustedes se fijan acá, la compañía registró 213.714, pero auditoría determinó 221.290,41. O sea que acá la pérdida es mayor. ¿Por qué importe? Por 7.576,41. Por lo tanto, tenemos intereses perdidos, 7.576,41. Vamos con la diferencia de cambio. La diferencia de cambio según contabilidad era 395.000, pero auditoría determina un valor más superior a los 395 con la diferencia de 12.000. Por lo tanto, la diferencia de cambio va a ser negativa 12.000 pesos. Aumenta esa diferencia de cambio, ¿me entienden? Bien. Y nosotros tenemos la otra diferencia, préstamo 19.576,56. A ver, también acá el préstamo es mayor, o sea, el pasivo es más, ¿no es cierto?, que lo que determinó contabilidad. Por lo tanto, vamos a acreditar este pasivo por la diferencia, 19.576,56. Y acá yo les puse una cuenta de resultado negativo por efecto de los redondeos que estuvimos trabajando de 15 centavos.
¿sí? Y así se forma, y así pudimos determinar nosotros con las diferencias, proponer este ajuste a la empresa, ¿sí? Bueno, y con este ajuste propuesto, ya estaríamos en condiciones de exponer y decirle a la empresa que la exposición o que la evaluación de los pasivos financieros no estaba correcta por estas diferencias, que se propone este asiento de ajuste para dejar expuestos y evaluados según lo que determinó con estos saldos auditoría. ¿Se entiende? Bien. Bueno, y con esto nosotros ya terminamos, ¿sí? Terminaríamos el trabajo práctico, ya realizamos todos los que se nos pide, hicimos todos los puntos, acá dice verifique si los saldos de las cuentas están evaluados de acuerdo a las normas contables profesionales, de corresponder proponga los ajustes que estime correspondan. Bueno, nosotros ya validamos, ya verificamos y vimos que no estaban evaluados adecuadamente y sí propusimos un ajuste contable, ¿sí? Bueno, chicos, con esto concluimos este trabajo práctico, les agradezco la atención. Las dudas y consultas, por favor, lo asientan en la plataforma. También nosotros estamos disponibles para que nos hagan las consultas vía mail o también en los días estipulados para las consultas. Que tengan una buena jornada.